Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de la asignatura de Planificación Estratégica. Esta es la clase número 1 de esta asignatura que nos permitirá abordar todos los debates y las teorías alrededor de cómo lograr que las organizaciones tengan un funcionamiento, ¿sí?, que sea oportuno y que sea el esperado de acuerdo a los objetivos que nos planteamos los seres humanos. Yo soy Brian Mendoza, soy sociólogo de profesión y magíster en Gobernanza y Derechos Humanos. Empezamos. En esta clase hablaremos de manera introductoria sobre lo que significa planificar, qué es planificación en términos generales, para que en las próximas clases podamos aterrizar mucho más en un tipo de planificación específica, que es la planificación estratégica. Bien, hay que comprender, ¿sí?, que planificar, como lo encuentran aquí en la parte derecha de la presentación, es una actividad racional. Y con esto nos referimos a que hay unos procesos de pensamiento y de reflexión que nos llevan a tomar las decisiones que creemos más correctas. Por lo tanto, si bien las personas tenemos unos objetivos con nuestras organizaciones y son objetivos que son a veces sentimentales, objetivos con respecto a problemas sociales que nos preocupen, ¿sí?, que está también en el ámbito de las emociones, en el ámbito de nuestros pensamientos, planificar puntualmente es la parte tal vez más racional de la acción de una organización. Y esto porque la planificación es el techo, ¿sí?, es como un paraguas bajo el cual se definen las decisiones. Planificar en sí mismo es un proceso de tomar decisiones de cuál es la ruta o la vía que queremos seguir como organización. Y esto, como les explicaba, puede aplicarse en cualquier organización, tanto privada como pública, con fines económicos o con fines sociales. Hay que comprender que esta actividad racional está orientada a la asignación de recursos. Comprender que las organizaciones no tienen recursos ilimitados, sino que tienen recursos bastante limitados, ¿sí?, que no son suficientes siempre y por lo tanto deben priorizar su uso y que el uso sea lo más inteligente posible para que logremos los objetivos pese a esta limitación. Además, hay que fijar cuáles son esos objetivos, ¿sí? Tratar de alcanzarlos implica también definirlos. Y por otro lado, el medio adecuado o los medios adecuados que usemos en los cuales vamos a precisamente asignar recursos para lograr los objetivos. Al final les pongo, tengo estos objetivos. Claro, planificamos precisamente la consecución de estos. Y por lo tanto, planificar implica responder la pregunta, ¿cómo los alcanzo? Por lo tanto, aquí un poquito una imagen que nos va a ayudar a ser más visuales con respecto a lo que persigue la planificación estratégica. Bueno, la planificación en general, pero sobre todo la estratégica. Y es, primero, analizar la situación actual, es decir, cómo se encuentra la organización, cómo se encuentra el grupo, cómo se encuentra la junta barrial, la junta parroquial, cómo se encuentra la empresa, etc. Y tenemos que comprender que la situación actual puede no ser la que deseamos tener. Puede ser que, por un lado, sea una situación problemática. Muchas veces las organizaciones esperan muchísimo tiempo para planificar y a veces es demasiado tarde. Entonces puede ser que esta organización se encuentre ya en una situación problemática, difícil, a punto de quebrar o con muchísimos conflictos internos. Pero por otro lado, puede ser que no haya tanto problema, pero de todas maneras consideramos que la situación actual no es la deseada, no es a la que queremos llegar. No queremos mantenernos en ella, sino que queremos mejorarla. Por lo tanto, esto es una alerta. Alerta de cómo está nuestra situación actual dentro de la organización. Y por otro lado, también buscamos definir la dirección en que queremos transformarla. Es decir, si la situación no es de nuestro agrado, ¿cómo es la situación que esperamos que se encuentre en un futuro? ¿Cuál sí sería la situación en la cual no tendríamos problemas o en la cual sí deseamos convertirnos? Por lo tanto, pongo ahí, quiero llegar hasta allá. Es decir, la planificación nos va a pedir en primer momento fijar e identificar el punto de llegada, ver las oportunidades para mejorar la situación de la organización. Como ven en la imagen, tenemos un punto de partida, ¿sí?, y un punto de llegada, dos rombos. Y lo que tenemos ahí son varias maneras de llegar.
se dan cuenta que tenemos una línea amarilla, una línea roja, una línea azul y una línea verde. Y por lo tanto, esas líneas implican esfuerzos, implican recursos. Si, por ejemplo, invertimos en nuestra estrategia, que cómo llegar, la manera de llegar al punto de llegada que buscamos es la línea verde, hay muchísimo tiempo, si se dan cuenta, hay vueltas que hay que dar para seguir esa vía, esa estrategia, y eso implicaría también muchísimos recursos. Por ejemplo, si comparamos con la línea amarilla, los recursos son menores necesarios que con la línea verde, es una línea más directa. También podríamos alguien decir, bueno, la línea roja tampoco se encuentra mal, pero hay una línea que es mucho más rápida, que implica menos recursos y que nos garantiza la llegada a los objetivos planteados o la llegada a esa meta de la organización, que sería la línea azul. Una planificación, ¿sí? Debe lograr identificar cuál es la línea, cuál es la estrategia, cuál es el medio para llegar a donde queremos. Por lo tanto, en la planificación, cualquiera que ésta sea, debemos llevar a cabo lo siguiente. Definir la situación problemática. Esto es comprender qué es lo que ocurre en la actualidad. Además, debemos de tener un interés individual o colectivo por cambiar. Muchas organizaciones, fundaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y empresas pueden encontrarse en una situación problemática que no han sabido identificar. Es decir, que creen que se encuentran en una buena situación. Es decir, que no han logrado hacerlo primero, la definición de la situación problemática. E incluso puede ser que pese a que hayan identificado la situación problemática, no tengan un interés mayor, ¿sí?, individual por parte del directivo o colectivo por parte de todos quienes conformen la institución, no tengan ese interés por cambiar. Y eso tampoco nos permitiría a nosotros planificar para llegar a una mejor situación. Por otro lado, es necesario también definir un ente responsable. Esto es, saber quién se puede encargar de proponer la planificación y quién se debe encargar de promoverla. ¿De proponerla? Sí. Y de promoverla, que implica todos los trabajos previos, durante y posteriores para cumplir con un proceso de planificación. Por otro lado, debemos identificar cuáles son esos recursos limitados. Si bien es cierto, los recursos no son siempre tantos como queremos, debemos aprender a valorar los recursos con los que cuente la organización y sobre todo tener estrategias para definirlos correctamente. A veces nos quedamos pensando que los recursos son puramente económicos y es ahí donde cometemos uno de los errores más típicos en los procesos de planificación. Ignorar recursos como los contactos sociales, recursos como la red de colaboradores externos, internos, recursos como el clásico recurso humano, que a veces nos permite, ¿sí?, nos permite avanzar muchísimo más que teniendo recursos económicos. El correcto uso de un recurso humano nos ayuda a potenciar muchísimo nuestros resultados. Por otro lado, como les dije, un proceso racional de análisis, esto es un proceso que claro que tiene la motivación de mejorar nuestra situación, pero que no se deja contaminar totalmente por las emociones, sino que son procesos tomados en pro de alcanzar los objetivos. Un proceso racional en donde la razón, el debate y la reflexión son prioritarios. Por último, ¿sí?, tenemos ahí, bueno, dos cosas últimas, un plan de acción. Esto es lograr materializar dentro de un documento ordenado cómo vamos a lograr llegar a ese punto de llegada que es nuestro objetivo para planificar. Y por último, una ejecución, que ya nos acerca no solamente al tema de planificar, de pensar, de reflexionar, sino que además llevar cómo aterrizamos estos objetivos generales en las acciones puntuales, cómo ejecutamos nuestro plan de acción que ha considerado todo lo anterior. Y un puntito último que no está en el texto, pero que yo les quiero poner aquí a colación, es el asunto de la evaluación. Si bien podemos implementar muchas actividades, la evaluación nos permite saber si esas actividades han sido implementadas de manera correcta y si debemos continuar con este proceso de planificación o cómo lo podemos mejorar. Porque también nos encontramos con esa posibilidad de tener procesos perfectibles. Y el proceso de planificación necesita ser revisto constantemente para ser mejorado.
Ahora, en la parte derecha les coloco el criterio de participación. Bien, esto nos habla precisamente de que la participación dentro de un proceso de planificación es fundamental y no debe entenderse como en un momento inicial, en un momento medio, en un momento final, sino que debe ser comprendido como un criterio transversal en todos los procesos, tanto en la definición de la situación problemática. A veces pensamos que los únicos que tienen algo que aportar sobre cómo se encuentra una organización son sus directivos. Y a veces ignoramos que los directivos pueden encontrarse en microclimas organizacionales en los cuales, ¿sí?, no ven ninguna problemática organizacional. Pero puede ser que los clientes sí, puede ser que los usuarios de nuestros servicios sí, puede ser que nuestros colaboradores sí, puede ser que nuestros voluntarios sí vean. Por lo tanto, la participación de los diferentes actores nos permite ampliar nuestra capacidad de identificar la problemática. También es una fuente de interés importantísimo, porque además luego nos va a garantizar que las personas se sientan comprometidas con los cambios, y así en el resto de elementos que les he puesto que hay que llevar a cabo. La participación, ¿sí?, se da en diferentes espacios, como les comentaba. En la toma de decisiones, no podemos considerar un espacio de toma de decisiones que no integra a todos los interesados dentro de la organización. En la implementación, importantísimo, porque a pesar de tener una planificación hermosa, si nosotros no tenemos la colaboración de todos los integrantes, los que están relacionados con la organización, luego no tendremos quien la implemente. Necesitamos que las personas se involucren para que puedan implementar de manera comprometida y comprendiendo, ¿sí?, cuáles son los objetivos de sus acciones. También debe haber participación en los beneficios. Claro, pensar en que la organización no se mide únicamente por los resultados últimos de sus acciones, sino que además por espacios como la mejora de sus colaboradores, como un mejor ambiente de trabajo, como un crecimiento sostenido en el recurso humano, en la capacitación también de sus integrantes. Y por último, en la evaluación. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber qué me puede dar a mí pistas de que estoy realmente contando con participación dentro de mi proceso de planificación? Aquí les doy 3 criterios recomendables a observar para saber si estoy teniendo participación en mi proceso de planificación. El primero, responsabilidades compartidas y repartidas, es decir, que todas las personas involucradas dentro de la organización tienen una responsabilidad con la planificación, tanto en comprenderla, en explicarla, como en implementarla. Nadie es único responsable en un proceso de planificación, sino que todos quienes lo conformamos debemos ser medianamente responsables en nuestras áreas, en nuestro conocimiento, ¿sí?, en nuestro espacio de trabajo. Además, sé que hay participación porque todos los involucrados, los actores dentro y fuera, aportan información en el proceso de planificación, lo que les decía un poco antes. Me dan información, me dan un poco la pista de lo que está pasando y un poco la pista de lo que podemos mejorar. Pero además reciben información de los procesos. No solamente me dan la información para el proceso de planificación, sino que además están enterados de cómo lo estamos implementando. Están enterados de cómo hemos avanzado, de lo que hemos mejorado, y también reciben información constante. En el texto, ¿sí?, hay una explicación bastante interesante que logra tal vez ser más pedagógico, ¿no?, con respecto a la planificación de las aves, les he puesto yo. Y lo que nos habla un poquito en el texto es, claro, una reunión de diferentes tipos de aves que más o menos plantean que su situación actual es de gran riesgo y solicitan que vean soluciones a ese problema. Y hay aves que no ven problemas, hay aves que creen que ciertas estrategias, que cierta manera de actuar de las aves en su conjunto son correctas y hay que mantenerla, una idea. Hay otras aves que creen que para protegerse del peligro, por ejemplo las gallinas, solicitan que se haga una inversión con respecto a fortalecer corrales para proteger sus vidas. Ahí hay otra visión. Hay aves que creen que es mejor tener una estrategia de prevención conjunta y de acción. Hay otro tipo de aves y por lo tanto otra perspectiva. Y entonces la pregunta es, ¿cuál tiene la razón? Y aquí lo interesante es que la tienen todas. Tanto ciertos sectores nos pueden ayudar a identificar cosas que hay que mantener,
Ciertos sectores nos pueden ayudar a comprender las debilidades de su espacio y otros sectores nos pueden ayudar a identificar estrategias conjuntas, que son de alguna manera oportunidades que no hemos visualizado. Por lo tanto, las conclusiones de la planificación de las aves, que ustedes podrán leer, diferentes actores tienen diferentes perspectivas. Y esto implica que cada sector tiene necesidades y propuestas diferentes, lo cual no entorpece, sino que fortalece y enriquece la perspectiva de planificación. Beneficios de esta participación. ¿Sí? Por un lado, tenemos la superación y el cuidado de los miembros. Cuidar a nuestros miembros de la organización implica cuidar a la organización porque son ellos los que implementan nuestras acciones y nuestros proyectos. Por lo tanto, hay que pensar en ellos. Por otro lado, evitamos el conflicto porque son espacios de encuentro en donde no se imponen acciones, sino que se van consensuando y las personas logran encontrarse y que la razón guíe su trabajo. La fortaleza también de la evaluación, como les explicaba, podemos entre todos identificar lo que no está bien. El entusiasmo, ¿sí? Sentirse involucrado en un proceso de planificación ya me entusiasma a cumplir con ese proceso, porque es un proceso del cual yo he hecho parte. Por otro lado, motiva la innovación. ¿Por qué? Porque las personas que antes podían estar acostumbradas a simplemente seguir órdenes, ahora en un proceso de planificación se sintieron incluidas, en donde sus preguntas, en donde sus propuestas fueron escuchadas, dando la sensación de que puedo proponer cosas y por lo tanto que puedo mejorar lo que hago. Estos espacios son fundamentales porque a veces las organizaciones realizan actividades de manera casi que automáticas y no reflexionan sobre si esas acciones pueden ser mejoradas o no. Comunicación, ¿sí? A veces las instituciones tienen muy bien definidos sus espacios y esto no permite que nos encontremos entre diferentes ámbitos de trabajo. Entonces, los que se dedican al tema legal no siempre se encuentran con el tema social o no siempre se encuentran con el tema de redes sociales. Y el proceso de planificación nos permitirá encontrarnos y mejorar esa comunicación. El sentido de pertenencia, saber que esta organización también es mía, que también me interesa y que por lo tanto quiero defenderla y sacarla adelante. Y por último, confianza en el equipo. ¿Por qué? Porque al estar consiguiendo resultados planificados, crece esta confianza de saber que mi equipo es un equipo capaz y que por lo tanto yo puedo confiar en ellos. Bien, vamos a revisar a partir de esto qué tipos y niveles de planificación tenemos. Aquí encontraremos nuestra planificación predilecta para esta materia, que es la estratégica. A partir de la temporalidad tenemos tres tipos de planificaciones, ¿sí? Que luego podrán replicarse en cualquiera de las otras planificaciones, pero que también tiene su cierta tendencia. Una planificación a corto plazo implicará, ¿sí?, que es una planificación de un año o menos, menor o igual a un año. De mediano plazo suele estar entre 3 y 5 años y de largo plazo, hay un error ahí, de largo plazo suele ser más o igual de 10 años. ¿Sí? 10 años o más. Esto no es algo que siempre se repita exactamente, ¿sí? Porque podemos tener unas planificaciones a mediano plazo con menor duración, dependiendo también de la vida proyectada de la organización. Para una organización proyectada a muchísimo tiempo, claro, en mediano plazo son 3-5 años, pero para organizaciones que tienen una vida proyectada de apenas 5 años, pues un mediano plazo será menor, puede ser de un año o de 2 años, pero lo importante aquí es considerar la expectativa de vida de la organización, lo que esperamos de que dure la organización y a partir de esa expectativa planificar a un cortito plazo, unos meses, ¿sí? Unos meses, medio año, 6 meses, un año, mediano plazo y a largo plazo también. A partir de la amplitud del enfoque, tenemos también, ¿sí?, tres tipos de planificaciones. Y aquí les pongo directamente la planificación que vamos a analizar en esta materia, que es la estratégica. Y es interesante porque esta planificación estratégica contiene los siguientes 9 puntos. Tiene objetivos estratégicos. Ojo con esto, que son no los objetivos de acción inmediato, no es lo que vamos a hacer mañana, no lo que vamos a hacer pasado, sino que es haciendo todo lo que vamos a estar haciendo, qué es lo que queremos conseguir después de un tiempo. Suele ser una planificación a largo plazo, la planificación estratégica. Generalmente las planificaciones a largo plazo son estratégicas,
¿sí? Pero como les dije, puede ser también una planificación estratégica de algo cuya duración de vida, de una organización cuya duración de vida es pequeña. Y por lo tanto, aquí unos objetivos con respecto a lo que vamos a hacer no nos sirven, sino que nos sirven unos objetivos con respecto a lo que vamos a conseguir, qué es lo que vamos a lograr al final. Y esos son los objetivos estratégicos. Un plan, ¿sí? Aquí se diseñan los planes estratégicos en este tipo de planificación, porque nos permite saber hacia dónde se dirige toda la organización. Políticas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros principios? Con políticas decimos cuál es la dirección, cuál es la orientación de la organización, ¿sí? Con principios hablamos de, por ejemplo, cuáles son nuestras bases de acción. Principio quiere decir el comienzo. Por lo tanto, antes de hacer algo, debemos empezar, ¿sí? Con estos puntos, con estas exigencias que tenemos. Por ejemplo, la transparencia. Quiere decir que de entrada, desde el comienzo de cualquier actividad, está prohibido cualquier acción que no sea transparente, cualquier acción que sea discrecional. Estaría prohibida por un principio de transparencia. Luego, líneas para la vida de la organización. Esto es, cuánto va a durar, ¿sí? Cuánto esperamos que dure, cuáles son las líneas de trabajo por las cuales va a vivir esta organización, para qué sirve esta organización, para qué existe esta organización. Unos tiempos, ¿sí? Que más o menos nos va a poner unas metas, ¿sí? Unas metas a mediano y largo plazo, que nos dirá, en 10 años debemos conseguir esto, en 5 años debemos haber conseguido esto. Por ejemplo, si estamos en una fundación sobre animales, sobre el rescate animal, podríamos decir, nos planificamos, ¿sí? De que en unos 3, 4 años estemos posicionados dentro de la ciudad de Manta como una organización, ¿sí? De rescate animal y que la gente tenga nuestro contacto y que los casos de maltrato o abandono animal nunca más queden en el aire, sino que nos puedan llamar. Eso puede ser, ¿sí? Algo planificado en el tiempo. Una coordinación que más o menos nos va a decir cuál es la estructura interna de la organización, quién hace qué cosa, cómo se comunican y cómo se coordinan. Una estrategia de control, ¿sí? Quién vigila a qué, quién está encargado de qué, y unas responsabilidades con respecto a qué hace cada unidad o departamento dentro de la estructura que definimos en el punto 7, que es la coordinación. Y tenemos aquí dos más tipos de planificación. La planificación del tipo táctico, ¿sí? El enfoque táctico, y la del enfoque proyectivo, operativo. Si se dan cuenta, ¿sí? Van a darse cuenta de que estas van por debajo de la estratégica. La estratégica suele ser como el gran paraguas bajo las cuales se refugian estas, porque quiero que se den cuenta de lo que hemos sombreado, lo que está con negrita. Si se dan cuenta antes, en estratégico, con negrita estaban los planes, plan. Luego está programas y proyectos, porque es de alguna manera la escala con la que va bajando hasta hacerse materializado todas las intenciones. De los planes que tenemos, nosotros derivamos a construir programas. Y de los programas, estos están compuestos por proyectos. Los proyectos son ya las acciones puntuales que vamos a ejecutar. Entonces, en la parte táctica, bajamos los objetivos, el objetivo general, sí que teníamos antes, los objetivos estratégicos, los descendemos y los explicamos de manera más medible, de manera más explicable, medible y evaluable, que serían los objetivos específicos. Luego definimos como estos grandes programas de acción, como por ejemplo, el programa contra la erradicación del maltrato animal en Manta. Por ejemplo, eso es un programa, no decimos exactamente qué vamos a hacer, pero damos la idea de cuál va a ser nuestra acción. Y luego unas normas de cómo seguir nuestras acciones y nuestro trabajo dentro de la organización. Luego de que hemos definido esto, bajamos a la parte operativa, como su palabra lo dice, operar, implementar, ejecutar. Y aquí tenemos lo primero que son los proyectos. Si el programa, por ejemplo, es reducir la violencia contra la fauna urbana, contra animales y mascotas, pues bien, un proyecto podría ser, ¿sí? La concientización barrio a barrio de los derechos promulgados en la Ley Orgánica de Protección Animal, por ejemplo. Otro proyecto, se dan cuenta que los proyectos
ya son puntualmente acciones más específicas y claras. Otro proyecto dentro del gran programa de prevención de la violencia contra los animales y la fauna urbana podría ser, ¿sí?, el generar unas campañas en donde las personas sepan que pueden denunciar, que tengan nuestros contactos para denunciar. Otro puede ser, ¿sí?, generar unas grandes redadas, ¿sí?, unos grandes trabajos de adopción animal. Y por último, sí, estos proyectos nos van definiendo acciones. Y por lo tanto, luego la planificación operativa nos va a permitir calcular cómo ejecutar de la mejor manera esto. Finalmente, y para acabar esta exposición, les dejo un cuadro resumen. Un cuadro resumen que está en el texto que van a leer, ¿sí? Por eso mantengo la fuente directa, donde se van a dar cuenta un poquito de lo que tenemos. Los 3 tipos de planificación, cuáles son sus duraciones, ¿sí?, aproximadas, cuáles son sus finalidades, cuáles son sus actividades y procesos, y su formalización. Si ven en la última columna, tenemos aquí esto que les explicaba. Como lo más general es el plan, bajamos al programa o los programas y luego bajamos a los proyectos. Esto quiere decir que un plan tiene al menos un programa, ¿ok? Un programa o 2 programas, y que los programas están compuestos por proyectos. Entonces, la suma de proyectos nos da un programa y la suma de programas nos dan un plan. Y todos estos ejecutados, desde la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa, nos garantizan que hayamos conseguido los resultados que nos habíamos planificado, que nos habíamos planteado desde el momento inicial en el cual comenzamos este proceso, cuando nos preguntamos cuál es nuestra situación de inicio y cuál queremos que sea nuestra situación de llegada. Muchas gracias por la atención, espero les haya gustado muchísimo y no olviden suscribirse y ponerle like al video.